Bien. Entonces, esta es nuestra clase del lunes 28 de septiembre. Y en ella vamos a abordar estos problemas llamados de mezclas. Mezclas, ¿cierto? Que tiene mucha relación con problemas de contaminación. Entonces, un problema de mezcla se plantea de la siguiente manera. Hay un depósito, usualmente con líquido, con contaminante. Ahora, uno para simplificar siempre habla de agua con sal. Líquido y contaminante, contaminante es la sal. Problemas de agua con sal también se nos va a llamar, así cuando estamos familiarizados con los conceptos, ¿no? Entonces, por aquí ingresa un líquido con una concentración de contaminante diferente, que es la que tiene el estanque, y por acá sale. ¿Ya? Entonces, el planteamiento del problema, aquí está el líquido, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, el planteamiento del problema tiene dos formatos. Uno, cuando la cantidad que ingresa de contaminante es igual a la cantidad que sale, o cuando es distinta. Entonces, siempre la pregunta es, Q representa la cantidad de contaminante en el tiempo T. Entonces, la variación de contaminante es la derivada o la velocidad de Q en dt, ¿cierto? Variación, velocidad, aquí es equivalente. La variación del contaminante en el tiempo t, en la unidad de tiempo que uno esté trabajando. Usualmente son minutos u horas o ese tipo, ¿no? Ya. Entonces, de alguna forma, esto está planteado como el contaminante que entra menos el que sale. El contaminante que entra se expresa como la razón de entrada del contaminante por C del contaminante, ¿ya? Donde C es la concentración. O sea, este es velocidad de entrada del contaminante y esta es la concentración. O sea, la cantidad por unidad de volumen, esa es la concentración. Menos lo que sale, que aquí lo hemos anotado en el apunte como R sub C multiplicado por C R sub S menos R sub S multiplicado por C sub S. O sea, si esta era la velocidad de entrada, esto representa ahora la velocidad de salida, ¿ya? Y eso es concentración. Concentración. ¿No? O sea, es muy claro y refleja precisamente lo que sucede aquí en esta explicación gráfica. Contaminante que entra menos contaminante que sale es el contaminante presente en un tiempo determinado, mientras todo esto está funcionando aquí como sistema. Y lo que entra entonces es la velocidad con que entra, el flujo. Si quiere, esto también le llamamos flujo. El flujo que entra con la concentración que entra. Y se le resta entonces el flujo que sale. Esto podría ser también, por la misma razón, flujo de salida. Por la concentración de salida. Esta es la concentración que entra.
la concentración que sale. Profe, ¿Sí? ¿puedo aceptar a los compañeros que quieren entrar? Varios que sí. Ya. Estaba mirando la pantalla. Ahí sí. Ahora están ingresados. Entonces, velocidad que entra por concentración que entra, velocidad que sale o flujo que sale por la concentración que sale. Ese es el esquema. Los problemas van a funcionar así, digamos. Entonces, ese es un caso. Ahora, el otro, esto es, digamos, cuando lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, cuando hay disparidad, o sea, más entra aquí, un chorro más grueso que el chorro que sale, o al revés, entonces allí varía un poco. Y la cantidad de contaminante en el tiempo t, o sea, la variación, ¿no? Otra vez, la variación de contaminante en el tiempo t. La velocidad de cambio de contaminante en el tiempo t, o sea, la derivada. Y la derivada es velocidad, ¿no? Ya sabemos que si x indica posición de x en dt, la derivada era la expresión de la velocidad. Ya. Bueno, acá vamos a tener una primera parte donde nuevamente hay una velocidad de entrada, una razón, le puse razón por esa letra R, ¿no? Por la concentración de entrada. El mismo sumando que está acá, en la ecuación anterior. Lo que cambia ahora, lo que cambia aquí. Y además había como unas mamás que estaban muy interesantes como la entrada. ¿Alguien? Esta es la velocidad de salida. Alguien tiene el micrófono abierto y está conversando. A mí no me molesta mucho, pero de todas maneras tienen que cerrarlo. Cerrar su micrófono. Entonces, aquí hay una velocidad de entrada, una razón de entrada y una razón de salida, una velocidad de salida. Hay una concentración de entrada que eso uno lo tiene que conocer, por supuesto. Pero ahora el cambio respecto a este primer caso es que esta concentración varía. Porque la concentración es esta varía. En el segundo caso. Y vamos acá para no borrar la ecuación completa, voy a borrar solamente la explicación del significado de esas variables. Y la concentración de salida, en este caso, noten que lo que yo quiero hacer aquí es digamos, aquí lo que entra es igual a lo que sale, y en otra situación lo que entra y lo que sale es distinto, ¿no? Ah, sí. Entonces, esa concentración va a depender siempre del volumen. Si aquí en el caso que tenemos nosotros, en que entra la misma cantidad de líquido que sale, quizás aquí le vamos a ver el líquido, sí, queda más claro. Este es líquido. Bien. Aquí la concentración
va a ser igual a la cantidad de contaminante presente partido por el volumen. Y el volumen en el apunte le puse B sub 0, porque ese volumen es constante. Acá. Porque si entra tanto líquido como que sale, entonces el volumen se mantiene constante, el mismo volumen inicial. Entonces, comparado con esta situación en que el líquido que entra y que sale es diferente, entonces acá esa concentración va a ser igual a la cantidad de contaminante partido por la variación del volumen. Porque en esta situación, ¿ya?, en que el líquido entra más que sale o sale más que entra, aquí el volumen en el estanque va cambiando. Entonces es el volumen inicial, que hemos llamado volumen en cero, más la razón de cambio de lo que entra, menos la razón de cambio de lo que sale, multiplicado por T. ¿Ya? Es como si tuviéramos un problema de velocidad. Entonces, la distancia recorrida es la velocidad por el tiempo. Entonces aquí la distancia se piensa como un volumen. El volumen que varía es la velocidad de variación de volumen por el tiempo. Ahora, teniendo en cuenta esa simple consideración, vamos a poder resolver todo tipo de problemas en este ámbito volumen. Ya, habíamos hecho un caso en que el volumen se mantenía constante, ¿no? Y teníamos para hoy que explicar el otro ejemplo que viene acá, donde hay una variación del volumen, ¿no? Entonces, pero no lo voy a anotar completo porque son problemas largos de anotar. Ustedes lo tienen allí en la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es explicarlo. Y va a corresponder a este caso, donde no sé si más líquido entra que sale, pero aquí lo vamos a determinar al leer el problema. Vamos entonces. Dice, un estanque de 2000 litros. Un estanque de 2000 litros. Contiene 1000 litros de una cierta solución. O sea, agua contaminada, puede ser agua con sal. Ya contiene. Y con 40 gramos de sal. Aquí hay entonces, al inicio, 40 gramos de sal. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el problema. Ahora, dice, otra solución con 0,2 kilogramos de sal ingresa al estanque a razón de 50 litros por minuto. Entonces, aquí entra. Entra aquí. Entra. Entonces, un líquido contaminado a una velocidad de 50 litros por minuto. Y una concentración de 0,02 kilogramos. Profe, hay gente que quiere entrar. Muy bien. Ya está. A ver. Ahí está. Gracias. Entra. Y bueno, y por aquí sale, habría que hacerle acá una salida. Por aquí escurre entonces
Luego que esto siempre hay que hacer la salvedad que se revuelve bien antes, ¿no? Para que la concentración no cambie. Es una mezcla bien homogénea que se produce, y al salir, dice, sale a razón de 25 litros por minuto. $25 litros por minuto. Ya. Entonces, bueno, aquí ustedes ven que entra más líquido que el que sale. Entran 50 litros por minuto y salen 25 litros por minuto. Entonces, naturalmente que esto se va a llenar y en algún momento va a empezar a desbordar. Entonces, la pregunta del problema es, ¿en qué tiempo se desborda? ¿Cuántos minutos pasan hasta que este nivel alcanza el borde de la piscina o lo que sea del tanque? Ya. Entonces, planteamos acá. Sea XT la concentración de sal en el estanque en el tiempo t. La concentración del estanque en el tiempo t. ¿De acuerdo? Entonces, la variación de X de t, o sea, la variación de sal en el estanque, o la cantidad de sal en el tiempo t en el estanque, esa es la velocidad de cambio de la sal en el tiempo t, es igual. ¿Recuerdan aquí? Decimos, la razón que entra por la concentración que entra. Bueno, la razón que entra es el flujo, la razón de cambio, la velocidad. Son 50. Profe, Dígame. Algo. hay un compañero que quiere entrar, por favor. Ahí está. 50. Por la concentración, que es 0.02. ¿Ya? Con eso completamos aquí la primera parte de la expresión de la ecuación diferencial. Menos, esto es lo que entra menos lo que sale. Líquido que entra menos líquido que sale. Ya. Y acá entonces tenemos que hay una velocidad de salida que ahora es de 25. 25. Por, entonces, la concentración en un tiempo cualquiera t. Y esa concentración es igual a X. La concentración en t es X, si lo hemos llamado acá en este problema, partido por, entonces, el volumen. Y el volumen son los 1000 litros. Este era a propósito 1000 litros, ¿no? 1000 litros. 1000 litros. Más la velocidad que entra menos la velocidad que sale. La velocidad que entra son 50 litros por minuto, menos la velocidad que sale, era 25. Y eso multiplicado por el tiempo. Ese es el volumen en cualquier tiempo t. Indiquemos eso acá. Esto que hemos puesto nosotros aquí en nuestro problema, que aparece esa fórmula, es el volumen del líquido en tiempo t. En el estanque. Volumen de líquido en el estanque en el tiempo t.
es el denominador. Ya. Ahora, habiendo planteado entonces la expresión de la ecuación, que es simplemente recoger los datos del problema específico y colocarlos dentro de ese formato de ecuación que recién explicamos, ahora hay que armar la ecuación diferencial, y eso es bastante sencillo. Recuerden que nuestras ecuaciones diferenciales usualmente nos llevan al caso de separación de variables o primer orden. Ahora, si aparece otro tipo de ecuaciones, ya saben que van a su simbolado o lo que sea, y allí la pueden resolver. Mete la ecuación y le da la solución. Así que tampoco hay ninguna gran dificultad. Ya. Entonces, vamos a tener aquí. Esta parte de x de t permanece igual. Luego viene esta expresión, tiene que ver con x, pero podemos simplificarla un poco, ¿no es cierto? Porque acá 50 menos 25 es 25, se elimina con este 25, y 25 en 100 es 40. O sea, es x partido por 40 más t. Profe, ¿por qué se elimina el 25 si hay una suma abajo? ¿Por qué se elimina el 25? Ah, porque esto es, si tú quieres, agregámosle otro color para que se nos confunda. Mira, esto es así. Hay un 25 que podemos colocar. La X la sacamos un poco de lugar en este momento. El 25 está en el numerador. ¿Cierto? Aquí está el 1000, que es 25 por 40. ¿Cierto? Y aquí hay 25t. Ah, y sacó factor con... Factor como 25, 25 y se elimina. Ya, esa es la razón entonces. Y luego hay un término, bueno, este es un 1, ¿no? 50 por 0,02, 5 por 2, 10, y 100 y 2 decimales, que es un 1. Ya. Bueno, y esta es una ecuación de primer orden. Si lo anotamos de esta manera, quizás la pueden identificar mejor. 40 más t por x igual 1. Esta ecuación de primer orden tenía un factor aquí que le llamábamos p de x y otro factor que le llamábamos q de x. Uno la puede resolver a mano, que sea, con el método que aquí enseñamos, o ir a un programa que le entregue la solución. Entonces, ese programa le va a entregar la siguiente solución. X de t igual a 1 partido por 40 más t, factor de 40 más t cuadrado, es 40t. 40t, aquí, 40t, más un medio t cuadrado, un medio t cuadrado, más 1600. Es el paso, digamos, de resolver la ecuación a llegar a ese resultado. La podemos hacer, pero no queremos perder tiempo en eso y ya sabemos que la podemos sacar de un programa, entonces ese es el resultado que nos debiera arrojar el programa. Ya. Eso indica entonces la cantidad de sal en este estanque en cualquier tiempo. Por ejemplo, luego de, esto está en minuto, ¿no?
Luego de 30 minutos, la cantidad de sal habría que reemplazar aquí t por 30, t por 30, t cuadrado, 30 al cuadrado, sacar el valor, y esa es la cantidad de sal luego de 30 minutos. Si son 80 minutos, 40 más 80, 40 por 80, un medio 80 al cuadrado más 1600. Ahí tendríamos la cantidad de sal en 80 minutos. Ya. Ahora, pero como dijimos recién, en este problema que entra más flujo de líquido que el que sale, esto va a ir aumentando el volumen dentro de la capacidad que tiene el estanque. Pero como la capacidad es finita, digamos, es simplemente 200 litros, 200 litros, o era esto, no son 2000, este es 1000 y este es 2000. Comienza con 1000 litros, pero tiene una capacidad de 2000 litros. Y como entra más que sale, esto va a ir subiendo el nivel, y en algún momento va a llegar hasta el desborde. Entonces nos piden determinar el tiempo que se desborda. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ya tenemos la solución allí. Podemos acá hacer un espacio. Y entonces plantear lo que sucede en el momento que se desborda. En el momento del desborde, entonces sucede que el volumen, que es, recuerden, el volumen estaba puesto aquí abajo, el volumen era 1000 más 50 menos 25t, es el volumen en cualquier tiempo t. Entonces, ese volumen va a tener que ser igual a 2000, porque ahí se alcanza entonces el límite. Y este, 1000. Y al despejar t, vamos a tener aquí 1000, bueno, aprovechemos de restarlo al otro lado, 2000 con 1000, son 25t igual a 1000, o sea, t igual 40. ¿Ya? Y me encontraba así una solución que indica que en 40 minutos esto llega al borde. Ahora, si uno quiere saber aquí la cantidad de sal a los 40 minutos, justo cuando se desborda, la cantidad de sal a los 40 minutos, entonces coloca acá x en t igual 40 igual a 1, bueno, partido por 40 más 40, como lo explicábamos recién, 40 por 40 más un medio, 40 al cuadrado más estos 1000, y toda esa cuenta da 50. 50, entonces, kilogramos de sal. 50 kilogramos. Ahí ya tenemos el problema resuelto, con todos los pasos que hay que hacer. Salvo, como le digo, la solución de la ecuación diferencial, que esa la sacamos de una plataforma. Entonces, ese es el tipo de problema que se dan con estos llamados problemas de mezclas. Entonces, adopta varios nombres. Problema de mezclas, problema de contaminación, problema de agua con sal, incluso se llama, para hacerlo más coloquial. Y la forma de resolver es, bueno, tener cuidado. Cuando la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale, entonces aquí se pierde
en la expresión de la ecuación esta parte, ¿no? Que simplemente uno le coloca el X de T, que es la concentración, partido por el volumen inicial del líquido. Pero si el líquido que entra y que sale tiene flujos diferentes, aquí el problema estaba planteado que más entra que sale, ¿no? Por eso se desbordó. Ahora, si más sale que entra, se va a vaciar. Evidentemente. Entonces, en ese caso, aquí en el denominador hay que dejar establecido que el volumen varía, y el volumen, la variación de volumen es el volumen inicial sumado con la diferencia de las velocidades multiplicado por el tiempo. Aquí lo que entra menos lo que sale es positivo, porque más entra que sale. Entonces el volumen ahí sumó, aumentó. Pero si fuera al revés, más sale que entra, esto va a ser negativo, y el volumen va a ser volumen inicial menos algo negativo, va a ir disminuyendo la cantidad de volumen en el tanque. Ese es el tipo de problema entonces. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Miren los problemas resueltos de las talleres de ejercicio. Yo puse varios problemas de estos de contaminación, ¿no? Allí pueden entonces repasar nuevamente y practicar cómo se resuelve. Ya, ¿no hay consulta, no hay dudas respecto a lo que hemos estado explicando? Bueno, nos quedan dos aplicaciones que yo he incluido para explicarles. Uno es la caída libre de objetos, el problema física de velocidad, ¿no? Y otro de vaciado de estanques. Entonces veamos este problema de caída libre, cómo entonces estos problemas se conectan con nuestra materia de ecuaciones diferenciales. ¿Alguien quiere ingresar? Ingresar. Muy bien. Ya. También mañana en la clase de ejercicio van a poder seguramente repasar estos problemas. Entonces, ahora vamos a problemas de caída libre. Entonces, hay un objeto de masa, M, que cae bajo el efecto de la gravedad en el espacio, digamos, en el aire. Ya. Y hay una resistencia del aire, que usualmente se da en términos de la misma velocidad de caída. O sea, KB, esta es la resistencia. La resistencia al movimiento. Es como si pensaran, uno no ve mucha resistencia cuando ve un objeto caer, ¿no? Pero piensa usted que cae dentro de un líquido. Ahí es más patente el hecho de que cuando uno tira una masa dentro de un líquido, bueno, cae a una velocidad menor que lo que hace en el aire, porque ahí la resistencia del líquido es mayor. Pero el aire también puede dar resistencia y para este modelo la resistencia
va a venir dada por una función de la velocidad, o sea, proporcional a la velocidad. Dicho de otra manera, entre más veloz va cayendo la masa, hay más resistencia del aire. Ahora, todo esto, bueno, se conecta con las ecuaciones diferenciales a partir de la ley de Newton. La famosa segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Bueno, la aceleración es la tercera derivada de la velocidad, de la posición. Pero la velocidad es la segunda. Entonces, el planteamiento del problema lo hacemos como la aceleración, la derivada de la velocidad. Esa es la aceleración, la derivada de la velocidad. Y ahí nos queda un problema de primer orden. Una ecuación donde va a aparecer una derivada en orden 1. Ya, entonces, aquí. El objeto cae, decíamos, por efecto de la gravedad, la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad es la masa por la aceleración de gravedad. Este es mg. Y hay una resistencia del aire que viene dada, entonces, por la expresión KB. La resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Y allí tenemos una perfecta ecuación de primer orden. El cuidado que hay que tener, bueno, es el uso de G, ¿no? Según las unidades que se estén trabajando. Yo al final de este apunte le coloqué una tabla con unidades, ¿no? Según el sistema que se usa. Porque eso hay que hacerlo siempre compatible. Ya. Entonces vamos a tener acá que para G, aquí la aceleración de gravedad. Un caso son 32 pies partido por segundo y el otro es 9.81 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí también pie por segundo al cuadrado. Uno lo trabaja como 9,8 o si no quiere hacer tanto escándalo con los decimales, dice que es 10, pero hay que decirlo previamente. Entonces, aquí tenemos planteada la ecuación diferencial. Aquí masa por la aceleración, masa por la derivada de la velocidad. Aquí las fuerzas. Las fuerzas es la fuerza hacia abajo, fuerza de gravedad, menos la resistencia del aire. Ahí tenemos todo. Y K depende entonces de la atmósfera, digamos, de las condiciones del aire y no sé, de la aerodinámica del objeto. Ya. Recuerden ustedes que si no hubiese aire, entonces todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Entonces hagamos un ejemplo en que lo podamos resolver haciendo uso de esta ecuación diferencial. Tenemos ese recuadro. Y el problema es así. Este es el ejemplo. Como digo, el enunciado está puesto en el apunte, no lo vuelvo a anotar aquí en la pizarra. Pero dice, suponga que un objeto cae en la atmósfera, más o menos a nivel del mar, para el cual K es igual a 2 kilómetros partido por segundo. K
y la masa es de 10 kilogramos. Entonces, encontrar la ecuación del movimiento. K es 2, la masa es de 10 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la ecuación del movimiento de este objeto que tiene una masa de 10 kilogramos? Entonces ya sabíamos que la ecuación se expresa como m de b de t igual mg, la aceleración de gravedad, menos k veces b. Bueno, tendremos 10 de b de t igual 10 por g. En el sistema de kilogramos, entonces, hay que usar metros partido por segundo al cuadrado, o sea, nuestro g es 9,8. El k lo dan en 2 por b. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿por qué al lado derecho queda 10x? Eso no me quedó. Ah, no, esto es 10 por. Ah, ya pensé que era una x. Ya. 10 por. Es que hay que colocarle algo ahí para que no se lea como 1109,8. Por, es un. Quizás así, ¿no? Está mejor. Ya. De B en dt, entonces, de B en dt es igual a 9,8. 2 partido por 10 es un quinto, ¿no? Un quinto B. Ya. Eso es una ecuación de primer orden porque se ve de esta manera. De B en dt, si la arreglamos. Profe, ¿por qué quedó 9.8? Ah, porque estamos trabajando con kilogramos. Mire, cuando aparece al final del apunte hay una equivalencia entre los sistemas de medición. Este es el sistema que se llama MKS. Metros, kilogramos y segundos. Entonces, en ese sistema, la aceleración de gravedad es 9,8. Y el otro sistema es con libras, pies y segundos. Libras, pies y segundos. No, pero profe, me refería ahí en la multiplicación. Ah, no, es que el 10 fue dividido. Fue dividido por 10 todo. Dividido por 10. Entonces, ahí queda dividido por 10. Y ese es un quinto. Esa es la razón. Ya, y en esta ecuación de primer orden, esto es lo que corresponde a... Bueno, ahora hay que llamarle P de t, ¿no? Porque es la variable del tiempo. Genéricamente lo llamamos P de x y Q de x. Ahora es P de t y Q de t. Para las ecuaciones lineales de primer orden. Entonces también lo colocamos eso en una máquina y nos da el resultado, que es B de t igual a 49 menos c por e elevado a menos un quinto t. Esa es la solución. Ya. Esa es la solución general. Ahí tiene su constante. Y está dada en tiempo, está dada las variables entonces independientes en función del tiempo. Ahora hay que determinar el valor de la constante. Y eso se hace con las condiciones iniciales. Entonces, si nada nos dicen en contrario, uno tiene que suponer que esto cae desde el reposo.
el objeto cae desde el reposo. Eso quiere decir que la velocidad cuando t vale 0 es igual a 0. Porque si no dirían, mire, este objeto parte con una velocidad inicial. Si parte con velocidad inicial, entonces si parte con velocidad inicial, no sé, 20 metros por segundo, la velocidad t igual a 0 sería 20. Pero acá si no se dice nada, hay que asumir que parte de reposo. Entonces, esa expresión de la solución ahora nos permite calcular bajo esa condición inicial el valor de c. Entonces, la velocidad es 0, aquí es 49 menos c por e elevado a 0, menos un quinto por 0, 0. O sea que c vale 49. Y la solución es b de t igual a 49 menos c, que es 49, elevado a menos un quinto t. Ya. Esa es la solución entonces particular de la ecuación. Muy ¿Hay bien. alguna forma de comprobarlo? ¿Comprobar que es el resultado correcto? Sí. Bueno, tendríamos que resolver la ecuación, o la resolvemos a mano, o la resolvemos en el computador. Si quieres la resolvemos a mano. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Mira, cuando tenemos esta ecuación diferencial, uno dice, yo siempre tengo la integral de p de t de t repetida. Entonces esa la voy a hacer aparte. La integral de un quinto t, o sea, un quinto p de t, sería un quinto de t. Ese valor de p de t. Bueno, y ese es un quinto t. Entonces, la solución es de esta forma. Era e elevado a menos esa integral, e elevado a menos un quinto t, por la integral de e elevado a más la integral de p de t, de t, o sea, e elevado a un quinto t aquí, por esta parte que es el q, el 9,8, 9.8 de t más c. Esa era la solución según la fórmula que habíamos obtenido. Entonces, ahora, x de t elevado a menos un quinto t. ¿Ya? Aquí, bueno, el 9,8 sale fuera de la integral, para que no moleste, ¿no? Y la integral de exponencial, la vía exponencial, salvo que le hace falta un quinto. Entonces hay que multiplicarla por 5, la integral, para que aparezca la diferencial del exponente. Y allí va a quedar la integral de un quinto de t de t, y esa es e elevado a un quinto t. Más c. Ya. Luego, x de t. 5 por 8, 44, 5 por 9, 45 y 4, 49. Eso da 49. Y ahora cuando se multiplica, ese exponencial va a quedar el 49, y el exponencial elevado a menos un quinto, pues el exponencial elevado a más un quinto queda elevado a 0, que es 1. Entonces se salvó este producto allí, porque ese ya no tiene, simplemente hay que multiplicarlo por c, y queda más c elevado a menos un quinto t, que es lo que teníamos acá abajo. Ya, y eso
Salvo que, con lo que yo había puesto en el apunte, a ver, este está positivo aquí, positivo acá. Habíamos encontrado esto, pero acá es E elevado. Profe, disculpe, ¿puede aceptar un compañero, por favor? Sí, sí, claro. Ahí está. Aquí va con más un quinto. Parece ser que aquí entonces a mí me salió más y lo puse menos en el apunte, ¿no? O sea que esto debería ser más. Después lo voy a corregir en el apunte en la tarde, ¿no? Después de las clases. ¿Ya? Porque aquí sale positivo, evidentemente. Acá va el E, el E es integral de E elevado a px, entre un quinto. Entonces, este signo de acá debería ser positivo. ¿Ya? Ese es el positivo, este positivo. Entonces, esa sería la solución. Pues bueno haberlo comprobado, ¿no? Lo tipié mal ahí cuando lo puse en el apunte. Pero después ya lo reparo en la tarde, ¿eh? Ese sería el Gracias, profe. resultado. ¿Sí? Entonces la velocidad en cada instante es la que tenemos allí expresada. Muy bien. Ya, ahora habiendo reparado ese pequeño signo, no se me olvidar cambiarlo en la tarde. Que después cuando vean el apunte van a ver que hay un problema ahí con el signo. Pero no me voy a olvidar y lo voy a cambiar, ¿no? Ya, el problema tiene otras derivadas, por llamarlo así, ¿no? Porque ya tenemos que v de t es igual a 49 más 49 e elevado a menos un quinto t. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero sacar la posición? Bueno, la integral de la velocidad nos da la posición. O sea, si esto se integra respecto a t, aquí la velocidad se va a transformar entonces por efecto de la integral, porque esto es una derivada. La velocidad es de x en dt. Así que lo coloco allí para que lo vean. Entonces, esto es de x en dt, esa es la velocidad. X dt en dt. 49 más 49 elevado a menos un quinto t. Y ahora lo integramos respecto de t. Entonces la integral elimina la derivada. Y nos queda la posición x de t igual a la integral de 49 más 49 elevado a menos un quinto t de t. Ya. X de t. La integral de 49 de t es 49 de t. Y aquí esa integral, entonces, aquí no hace falta menos un quinto. Entonces hay que compensarlo con menos 5. A ver, coloquémoslo de esta manera. Así. Lo compensamos con menos 5.
Aquí va a ir el 49, y aquí va a estar e elevado a menos un quinto t. Hace una constante, porque estamos integrando. Noten ustedes que al derivar de x de t aparece entonces la velocidad. Al derivar acá, se pierde la t, obtenemos 49. Y aquí al derivar, la derivada exponencial es la misma exponencial, por la derivada del exponente, que es menos un quinto. Y con este menos 5 da el 1, da 49. Y la derivada de c es 0. Ya. Ahí tenemos la posición. Esta es la posición. Vamos borrando aquí un poco. Muy bien. Entonces, posición. Posición en el tiempo. Ahora, ¿qué pasaría para poder sacar el C? La condición ahí inicial es que también esto partía con velocidad 0 y ese punto donde se deja caer la masa se entiende también que es la posición 0. O sea, el X cuando t vale 0 es igual a 0. Entonces aquí nos queda 0 igual 49 por 0. Aquí 5 por 49, ¿cuánto es? 5 por 9, 45, 4. 5 por 4, 20, 24, 245, ¿cierto? Por e elevado a 0, porque t vale 0, más c. Es decir, c es igual a 245. Ese es el valor de la constante. Entonces aquí ya podemos escribir que x de t, como solución particular, es 49t. Esta cuenta da menos 245. E elevado a menos un quinto t, más 245. ¿Ya? Esa es la posición del objeto en cualquier tiempo. Ya. Ahora, dice, si el objeto cae, pero a otra parte del problema, si el objeto cae de 300 metros, ¿cuánto demora llegar al suelo? Entonces, X, ¿cuál es el tiempo cuando llega al suelo? O sea, cuando avanza 300 metros. Cuando avanza 300 metros. ¿Qué sucede ahí? Bueno, habría que colocar entonces 300, que es la posición. ¿Para qué tiempo se alcanza? Para 49t menos 245 e elevado a menos un quinto t más 245. Es una ecuación. Ahora, es una ecuación que no es una ecuación algebraica, ¿no? Mezcla con una ecuación trascendente, tiene un exponencial. O sea, la variable t está aquí presente como un factor, anda bien, factor algebraico, pero aquí viene como exponente de la función exponencial. Bueno, resolver eso se puede colocar en un programa, ¿no? Pero este tema de resolver ecuaciones de este tipo viene en el curso de, se llama análisis numérico o cálculo numérico, ¿no? Cálculo numérico. Que es un curso que probablemente lo tengan que hacer el próximo semestre. ¿Ya? Allí se pueden resolver en forma aproximada ese tipo de soluciones. O meterla también en un programa computacional
Y si lo hacen así, el T le sale aproximadamente igual a 10.51 segundos. Segundo porque la unidad de tiempo eran segundos. Ya. ¿Alguna consulta que tengan en relación a este problema? No está. Cualquier duda que tengan, lo vamos a resolver ahora. Si se va la energía del computador, deja de grabar y después no puedo recuperar la clase. Ahí sí. Ahí sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Del desarrollo, del planteamiento del problema? Ya. Salvo ese pequeño problema con el signo que no puse bien en el apunte, pero lo voy a reparar en la tarde. Y vuelvo a subir el apunte con el signo reparado. Ya. Continuamos entonces, si no hay consultas, con otro tipo de problemas que se llama vaciado de estanques. Que vamos a explicar a continuación. Y a mí me parece interesante que ustedes lo conozcan, ¿eh? No son los problemas frecuentes que se explican en ecuaciones diferenciales. Pero ustedes tienen unos elementos como para poder entenderlo. Y quizás el problema en sí podría serle de alguna utilidad alguna vez. O al menos conocer de qué se trata, digamos, cómo un problema como este se puede resolver. ¿Ya? Y la idea es problema de vaciado de estanques. La idea es esta. Entonces la vamos a anunciar aquí. Uno siempre lo asocia con un estanque del cual sale líquido, ¿no? Pero perfectamente podría ser un estanque donde escurre, no sé, arena o algo que tenga la capacidad de escurrir. Ya. Y entonces, uno tiene un material dentro de un estanque y regularmente en la parte inferior hay un orificio por donde escurre ese objeto que hay dentro del estanque, ese agua o alguna cosa como esa. Y entonces, obviamente que lo que a uno le interesa es conocer la velocidad con que la altura va creciendo. Entonces, para poder rellenar algo, en fin, o sacar en cuenta cuánto es lo que se obtiene de vaciado después de un tiempo. Ya. Entonces, ahora, ojalá el estanque tenga una forma que sea adecuada en términos de la formulación matemática que uno haga de su volumen, ¿no? Usualmente vamos a trabajar con cilindros o con conos, o puede ser también con esferas, semiesferas, estanque esférico, estanque cilíndrico, estanque cónico. Se puede hacer con otro tipo de estanque, pero siempre que tengan
ojalá alguna forma, dada por una superficie de revolución, por ejemplo, porque allí ya conocemos las integrales con que eso se puede resolver. Entonces, tenemos un estanque, coloquémoslo de esa forma, ¿no? Ya. Lleno con un cierto líquido, y eso sería entonces H. Eso va disminuyendo porque aquí escurre el líquido, sale. Por eso es de orificio inferior. Ahora, el volumen, entonces, el volumen va a depender de este H. Un volumen que, si un cilindro, qué bueno, porque si conocemos el área de la base y la altura, tenemos el volumen directamente. O un cono, que todas esas figuras que conocemos una fórmula sencilla para calcular el volumen. Ahora, ese volumen ahora, cuando el tiempo avanza, va dependiendo del tiempo. O sea, ya no deja de ser el volumen inicial, sino que es el volumen que varía con el tiempo. Por ejemplo, tiene otro volumen. Ahí lo dejamos puesto de esa manera. Y entonces, la variación del volumen respecto al tiempo del contenido de ese estanque va a ser proporcional, y con signo menos porque ha de disminuir, proporcional a A y a B, donde A es el área del orificio, usualmente circular. Y el B, bueno, es la misma velocidad de acá. La velocidad con que esto va disminuyendo. O sea, coloquemos B velocidad de salida. Ya, esta es la ley que rige entonces para la variación de volumen de acuerdo al tiempo. Es proporcional al orificio, naturalmente. Más grande, más chico el orificio, mayor o menor cantidad de agua sale. Y también es proporcional a la velocidad que tiene de salida el agua. Si sale más rápido, bueno, baja más, el volumen disminuye más rápido, etc. Entonces, aquí tenemos varias variables y tenemos que eliminar y dejar solamente dos variables. Para ello, entonces, vamos a usar una ley física y se refiere a la conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Eso dice la energía cinética, la energía del movimiento, un medio mv cuadrado igual la energía potencial, mgh. O sea, noten ustedes que todas estas ecuaciones diferenciales se basan siempre en algún principio físico. En este caso, entonces, aquí vamos a tener que usar un principio, no directamente para plantear la ecuación, pero sí para hacer que las variables se homogenicen. Hay muchas variables metidas. Entonces, vamos a tener que nuestra ecuación de B de t es menos K
por A. Y de aquí entonces, este parece una R, un medio MB cuadrado, ¿no? De aquí sacamos B, se elimina las M, el 2 pasa multiplicando, y esto queda entonces raíz de 2GH. Ya. Bien, está un poco más decente, digamos, respecto de la forma en que se planteó originalmente. Pero aún allí tenemos algunas variables que suman más de las variables indicadas en una ecuación diferencial, que tiene que ser finalmente 2, ¿no? Ya, ahora, tenemos que, cuando hacemos nosotros el cálculo de B de t, esto lo podemos conectar con h, haciendo entonces una derivada como regla de la cadena de B en dh por dh en dt. Esa es la regla de la cadena que se vio en el curso de derivadas. Recuerden que de alguna manera significaba que uno esté dh lo simplificaba, queda dB de t igual a dB de t. Es una manera de recordar la regla de la cadena. Y también tenemos que cuando uno calcula el volumen de un cuerpo de una altura h, como es este caso, ¿no? El volumen se podía calcular mediante integrales cuando rebanamos el volumen en unas tajadas que eran de ancho, el delta, en ese caso era el delta x. Aquí va a ser el delta y, vamos a suponer que esta variable h es una variable que varía verticalmente, y ahí es lo usual tener como variable la y. ¿No es cierto? Entonces, este es el ancho de la tajada y ese es el área de la tajada, ¿no? Una cosa que uno lo ve así, un volumen de este estilo, ¿cierto? Tiene aquí un área que depende de I, y acá un delta I que es su grosor. Y lo que hacemos es sumar los volúmenes de todas esas tajadas. Y eso se asemeja, porque es tan delgado, se asemeja a un cilindro, o sea, es el área de la base por la altura. Por eso queda I de I. Y la integración entonces nos da el volumen completo. Y si lo derivamos, al derivar esto, vamos a tener de B de t igual a h por dh en dt. Porque al derivar se elimina la integral. Y queda la función calculada en este límite superior, que es variable. Porque el área varía según la altura h, la posición de h. Y aquí entonces va a quedar, y la derivada va a actuar también sobre la variable porque estamos derivando respecto a t. Entonces va a tener que aparecer dh en dt por la regla de la cadena. Ya, todo eso nos lleva a tener luego, colocando todas estas expresiones juntas. Entonces, acá, en esa expresión, el de B de t es el área. Aquí estoy poniendo los lápices. El área dependiendo de h por dh en dt igual a menos k por a
por 2GH. ¿Bien? Y ahí sí que es una expresión que tiene menos variables. Hay variables bastante definidas. No hay que confundir esta A, que es el área del orificio, eso es fijo, ¿ya? Con esta A, que es el área del cuerpo a la altura h. De h en dt es la variación de la altura respecto al tiempo, o sea, lo que va bajando el nivel del líquido a medida que el tiempo transcurre. X2GH, bueno, h es esa variable, la misma de la altura, y g la aceleración de gravedad. Ya. Bueno, en cada problema que uno lo aplique tiene que pensar, tiene que partir de esta forma, ¿no? Para hacer las resoluciones de los ejemplos. Ya. A ver, veamos un ejemplo. Por eso entonces, esto termina aquí, ¿verdad? A las 4. ¿Alcanzamos a la hora o a la vuelta? Es a las 4:10. No tenemos 10 minutos para hacerlo, lo alcanzamos a hacer así. Dejamos todo listo para pasar a algo distinto. Ejemplo. Entonces tenemos un estanque cilíndrico, dice, de altura H0 y radio R0. Pies. Con un orificio circular en el centro de su base hay un orificio de diámetro rho sub 0, es diámetro, no radio, pulgadas. Todo esto está en el sistema pie-pulgadas, por donde escurre agua. Entonces calcular h de t, siendo k igual a 0,6. H de t es la solución, ¿no? Esto tiene solución h de t, que vamos a determinar para cada problema. Bien, entonces, y el k nos dice en esta constante, k igual 0,6. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a anotar esta fórmula acá arriba. Decía A de H en dt, que es la ecuación diferencial, menos K por A por raíz de 2GH. Ya, ahora lo borramos de acá y vamos colocando entonces los datos del problema. Entonces aquí vamos a tener, bueno, 0,6 por el A. El área, entonces, del orificio, el A era área del orificio, ¿no? Área del orificio. Y es circular. Es un pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Y aquí la dificultad es que el dato este está en pi, el otro está en pulgadas.
Entonces, claro, para hacerlo más chiquitito, digamos. Entonces este era rho sub 0 partido por 2 y por 12. Todo esto cuadrado, pi r cuadrado. Así. ¿Por qué partido por 2? Porque esto es diámetro. Entonces tiene que ser radio, pi por radio al cuadrado. Hay que colocar en la expresión rho medios. ¿Y por qué está dividido por 12? ¿Ya? Porque esto era pulgadas y hay que llevarlo a pies. Un pie es 12 pulgadas, entonces hay que dividirlo por 12. Es una complicación extra, pero no tiene más valor que eso. No entendí esa parte, profe. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? ¿Perdón? Dime. Que esa parte no la entendí cuando hizo todo el cambio. ¿La podría explicar de ¿Esto? nuevo, por favor? Eso de aquí. Sí, Ya. sí. Mira, esta A es el área del orificio, ¿no? Es circular. O sea, es un pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Aquí está el pi, perfecto. Ahí el cuadrado y el radio. Ahora, ¿qué pasa con el radio? El radio es el... Porque aquí nos dan el diámetro. Diámetro partido por 2. Ese es el 2 que tenemos acá. ¿Ya? Pero ahora respecto a las unidades. Este valor que nos dan aquí, el rho sub 0, dice que está en pulgadas. Pero la altura está en pie. Entonces, un pie igual a 12 pulgadas. Entonces, para llevar las pulgadas a pies, hay que dividir por 12. Y ese es el 12 que aparece allí. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, entendí. Gracias, profe. Ya está. Ahora, entonces ahí. S raíz de 2 del G. Bueno, aquí las unidades son pie. Hay que tener entonces la aceleración de gravedad en pie por segundo al cuadrado. En ese caso es 32. Habíamos dicho, ¿no? 32. Por H. Ya. Ahí tenemos el segundo miembro completo. Ahora, para el primer miembro, vamos a tener lo siguiente. Este es diámetro. Y esto tiene un radio R sub 0. R sub 0 era el diámetro que nos daban del cilindro. O sea, esta área es... Este es... A ver, esto se lo voy a explicar mejor acá. Entonces, aquí uno ve un cierto nivel, ¿no? A una altura h. Ahora, si lo ve de arriba, eso es un círculo. Un círculo que tiene radio R0. Entonces, esa área es constante. No depende de la altura, porque es un cilindro que está construido, digamos, indeformable. Entonces, este es pi. Esa área es... No, estamos cambiando de color. Este es pi. Por R sub 0 al cuadrado. R sub 0 fue el valor. Sí. R sub 0 al cuadrado. Pi por R cuadrado.
de H en dt. Y radio f sub 0. Ya. Este es el ADH. Ahí tengo un pequeño errorcito. Y algo que se pueda eliminar de acá. Bueno, se puede simplificar el pi. Aquí. Aquí hay una serie de números, ¿no? Podríamos ya comenzar a colocarlos todos juntos. Aquí va 0.6. Esto es 4 por 144. Aquí raíz de 64. Esto por 32. 64. Rho sub 0 al cuadrado. Entonces, vamos a tener de H en dt. De H en dt es igual a, bueno, todo este número, 0,664 partido por 4, 144. Rho sub 0 partido por Rho sub 0 al cuadrado, R0 al cuadrado, y aquí raíz de H. Entonces todo este número llamémosle algo, ¿no? Llamémosle número alfa, para ver cómo esto continúa. Entonces, de H en dt es igual a alfa raíz de H. Y ahora separando variables tendríamos de H partido por raíz de H igual alfa de t. Y al integrar, entonces, esto es la integral de h elevado a menos un medio. Que hay que sumarle 1 al exponente, que a un medio, que a 2 raíz de h. Igual alfa t más c. El 2 pasa dividiendo sobre esa expresión y se le elevamos al cuadrado. Entonces vamos a tener el h en función del t igual a un cuarto factor de este alfa t más c. Ya, y esa sería la forma de la solución, ¿no? De todas maneras lo voy a revisar en el apunte que queden los datos precisos, ¿no? Ahora, ¿le parece un poco intrincado el problema, no? Pero no es muy común, yo no sé si ponga un problema de este tipo en la prueba, ¿no? Simplemente lo que quería hacer es dar a conocer un problema que pudiese ser que alguna vez ustedes tuvieran la posibilidad, la necesidad de planteárselo. Bueno, ya conocen por lo menos la manera como se puede abordar. Es mucho más difícil que todos los otros problemas que hemos hecho, ¿no? Pero con las herramientas del cálculo que se tienen, es posible encontrar una solución. ¿No? Eso es entonces respecto a las aplicaciones
de estas ecuaciones diferenciales de primer orden y de variables separables, en la mayoría de los casos, ¿no? Como fue aquí también. Esta es la materia que entra en la prueba. Aquí tendríamos entonces nuestra materia para la prueba. Si podemos poner pausa. Ya. Entonces, tenemos este ejemplo en que vamos a determinar que esas soluciones de estas ecuaciones de segundo orden son independientes, haciendo uso de ese determinante Wronskiano. Entonces, hay dos soluciones. Aquí nosotros el determinante lo calculamos entonces. En la primera línea, habiendo colocado las funciones, que son x cuadrado y x cuadrado logaritmo natural de x. Y en la segunda línea, las derivadas de esta misma función. Aquí es 2x, muy fácil. Aquí al derivar hay que hacerlo como producto. Tendríamos que la derivada de x cuadrado es 2x por logaritmo natural de x. Y ahora al derivar el logaritmo es 1 partido por x cuadrado da x. Bien. ¿Cómo se resuelve un determinante? 2 por 2. Se multiplica cruzado. Esa diagonal primero hacia abajo, siempre le indica de izquierda a derecha hacia abajo, nos da x cuadrado por 2x logaritmo natural de x más x, 2x cubo, logaritmo natural de x, más x cubo. Y luego se le resta la multiplicación diagonal hacia arriba, o sea, del lado inferior izquierdo hacia el superior derecho. Menos 2x cubo, logaritmo natural de x. Entonces, estos se eliminan. ¿Bien? Y acá tenemos entonces la solución que es igual a x cubo. Y eso debe ser distinto de 0. Claro, es distinto de 0, no siempre x cubo es distinto de 0, por supuesto. Cuando x vale 0, querría decir que x cubo es 0. Y no sería distinto de 0. Pero al ser x igual 0 no tendríamos aquí solución. Si x vale 0, ¿qué tendríamos? El i2 de 0 igual x cuadrado logaritmo natural de 0. Y logaritmo natural de 0 no existe. No existe el logaritmo logaritmo natural del valor 0. No existe. Entonces no puede ser 0. Tiene que ser distinto al 0. Ya. Ese caso, entonces, corresponde al primer ejemplo. El segundo ejemplo que tenemos acá es otra ecuación con sus soluciones. Les repito, la forma de encontrar las soluciones ya la vamos a ver un instante más. Pero por mientras están dadas las soluciones, se puede comprobar. Eso es fácil hacerlo. Y aquí el problema es determinar si son independientes. Nuevamente, son dos soluciones. Colocamos en la primera línea las funciones que nos dan. Y en la segunda línea las derivadas. Según decía entonces en el apunte, la forma como estaba definido el determinante Wronskiano. La derivada de L a 2x es 2L a 2x.
y la derivada de e elevado a menos 3x es menos 3 e elevado a menos 3x. Y para resolver el determinante, nuevamente multiplicamos cruzado hacia abajo de la parte superior izquierda a la inferior derecha. Sería menos 3 e elevado a menos x. 2x con menos 3x, el exponente se transforma en menos x. Y después se le resta esta multiplicación desde el término inferior de izquierdo hasta el superior derecho. O sea, menos 2 y otra vez e elevado a 2x por e elevado a menos 3x, e elevado a menos x. O sea, da 5 e elevado a menos x. Y esto es distinto de 0, ¿no? Porque la exponencial nunca es 0. Entonces, un número que nunca es 0 multiplicado por menos 5, evidentemente que es imposible que dé 0. ¿Por qué nadie me ha dicho que no estaba enfocado esto? Ya. Luego, para continuar con lo que tenemos acá, y compartir pantalla nuevamente. Acá. Miren, ahora vamos a pasar a explicar las ecuaciones de segundo orden, lineales, homogéneas, segundo orden con coeficientes constantes. Tiene un tremendo título, ¿no? Y a pesar de ellos son bastante útiles y tienen bastante aplicación. Varios problemas que vamos a enfrentar después van a quedar en el ámbito de este tipo de ecuaciones. Ya. Entonces aquí estudiaremos ecuaciones de este tipo. O sea, un coeficiente a 2 por i segundo, a 1 por i', más a 0 por i. Todos esos coeficientes a 0, a 1 y 2 son números. Igual 0. Es homogéneo. Y ahora se usa anotarlos en vez de su índice con ABC. Y eso es porque este tipo de ecuaciones se resuelven de una manera que tiene una conexión bastante cercana con la ecuación de segundo grado de las ecuaciones algebraicas. AX cuadrado más BX más C se nombraba en esa ecuación, ¿no? Es por eso entonces que aquí se anota A y segundo más B y prima más C y igual 0. Entonces, para estas ecuaciones, ya lo voy a explicar en un ejemplo en la pizarra. Entonces, para ella se plantea una solución de la forma i de x, e elevado a lambda veces x. Y lambda es un parámetro a determinar. Y al reemplazar esta solución en la ecuación, el problema de determinar lambda se transforma en encontrar una solución de la ecuación de segundo grado llamada ecuación característica. Entonces aquí pueden haber, esa ecuación característica es una ecuación de segundo grado, la que yo me mencionaba recién, ¿no? que esto estaba asociado. Una ecuación de segundo grado como la del colegio. Entonces sabemos que estas ecuaciones de segundo grado pueden tener dos soluciones reales distintas, una solución igual, soluciones iguales, reales iguales, o tener soluciones complejas. Y estas van a hacer resultar, si son independientes, cada una que es solución, lambda 1 y 2 soluciones de esta ecuación algebraica, van a permitir entonces escribir las dos soluciones, e elevado a lambda 1x, e elevado a lambda 2x, y con ello tener la solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí hay una especie de tabla de resumen de lo que hemos dicho.
1 para cada ecuación de este tipo, y segunda más b y prima más 6 igual 0. Ahí en el título me faltó la A, por supuesto. Uno dice, eso te asocia a una ecuación característica por el hecho de haber colocado este e elevado a lambda. En la pizarra se lo voy a desarrollar. Y llegamos acá a dos soluciones de esta ecuación de segundo grado, algebraica. Entonces, cuando este discriminante, que se llamaba de la ecuación algebraica, es positivo, hay dos soluciones distintas, lambda 1 y lambda 2, y la solución general se anota de este tipo. Si hay soluciones iguales, porque este lambda, el discriminante es 0, entonces eso evita el más menos raíz, y queda una sola solución, una solución repetida. Bueno, claro, las soluciones particulares son e elevado a lambda 1x, e elevado a lambda 1x, que está repetida. Pero aquí lo interesante entonces que en la solución general hay que colocarle un x a la solución. Con eso hacemos que las dos soluciones sean independientes y sean soluciones a partir de esta solución repetida. Y cuando hay soluciones complejas, uno lo coloca como e elevado al complejo primero, e elevado al segundo complejo, y también de la teoría de las ecuaciones, se sabe que cuando hay una solución, porque la fórmula de resolver ecuaciones de segundo grado dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c. Y ahí puede aparecer entonces, porque la cantidad subradical es negativa, la parte imaginaria del número. Pero que el más menos hace entonces que aparezca acá alfa más beta i o alfa menos beta i. Y eso mediante una pequeña manipulación trigonométrica se puede escribir como e elevado a alfa x, coseno de beta x, c2 seno de beta x. Y para hacer ese cambio, digamos, en las expresiones se usa el principio de Euler, o fórmula de Euler, que e elevado a x es coseno de x más i seno de x. Ya. Y acá vienen entonces las ecuaciones. Voy a comenzar viendo un ejemplo de este caso. Y con ello, entonces, pues volver a explicar el asunto de manera un poco más teórica. Y déjenme ver voy a anotar primero la ecuación, la cual quiero desarrollar acá. Y vemos qué sucede. A ver, es y segunda más y prima menos 12i igual 0. Ya. Entonces, a ver, si uno mira esta ecuación diferencial y lo piensa desde lo más básico, de lo más sencillo, digamos. Es decir, yo quiero resolver esto, entonces, yo quiero encontrar una solución y de x. ¿Qué significa una solución y de x? Significa encontrar una función cuya segunda derivada puesta acá en esta posición, cuya primera derivada puesta acá, sumadas, y la función misma puesta acá, multiplicada por menos 2 y sumado a todo, tiene que dar 0. Entonces, la única manera de que algo de 0 es que los asuntos estén compensados, ¿no es cierto? Aparezcan dos partes iguales que se resten, partes iguales que se resten y den 0. Eso es lo que estamos buscando.
Bueno, para que aparezcan dos partes iguales que al restarse de 0, porque eso podría ser eventualmente un más, da lo mismo, ¿no? Pero para que quede 0, nuevamente, insisto, o todos los coeficientes son 0, que no es el caso, ¿no? Porque si todos los coeficientes son 0, desaparece todo. No hay ecuación, no hay nada. Entonces, van a tener que haber aquí coeficientes. Entonces, repitiendo el argumento. Para que esto dé 0, aquí tiene que haber, de alguna forma, una presentación en que uno puede llegar a tener algo menos algo igual 0. Ya. Entonces, si eso se tiene que transformar en 0, ojalá que este i mantenga la naturaleza que tiene al derivarlo una y dos veces. La única forma de tener aquí una función cuyo reemplazo con segunda derivada, primera derivada y la función misma de 0, es que al derivarla permanezca la misma función. Y pueden cambiar los coeficientes para que después finalmente dé 0. Ahora, ¿qué función tiene como derivada primera y segunda la misma función? Bueno, la función que cumple ese requisito es la función exponencial. Entonces decimos, Profe, está muteado. Profe, no se le escucha nada. no se escuchaba nada desde el comienzo, entonces. Sí, profe, no se escuchaba nada. ¿Pero por qué no me dicen? Pues, es que yo no me doy cuenta porque... En la explicación de este ejercicio, porque parece que se le cayó el internet y cuando volvió a la llamada no se escuchaba nada. Ah, ya, disculpen, ahí es. Miren, ya, lo vamos a repetir todo. No se preocupen, lo vamos a repetir todo. Esta es la típica ecuación de segundo orden que vamos a resolver. Una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogénea por dentro. El próximo paso va a ser no homogénea y el paso siguiente es que los coeficientes no tienen por qué ser constantes. Esa es más o menos la ruta de trabajo que vamos a tener con ecuaciones de orden 2. Ahora para orden 3, 4, 5, el método más o menos funciona de la misma manera. O sea, conociendo bien el de orden 2, uno puede atreverse a llegar a resolver ecuaciones de orden 3 o 4 o 5. También lo vamos a hacer en algún momento. Mire, yo estaba explicando mientras no se escuchaba que lo que uno quiere
para encontrar una solución de este tipo de ecuaciones, he encontrado una función cuya segunda derivada reemplazada en esta posición, la primera derivada reemplazada en esta posición y la función reemplazada aquí, de todo cero. Bueno, lo ideal es que entonces esto, para que dé cero, sea una diferencia que se compense. Me refiero, pues, así en general, ¿no? Por dar la idea. Tendría que ser 15 menos 8 menos 7. Una cosa así, ¿no? Así da cero. O 15x, 8x, 7x. Eso da cero. Una expresión de ese tipo. Luego, o sea, una expresión que uno además la pueda reducir a una sola. Bueno, si aquí tenemos una función, su derivada y su derivada, se reducen a una sola, se pueden juntar y ojalá sean cero finalmente, siempre que yo tenga una función cuya derivada y cuya segunda derivada no cambien. O sea, al derivar la función, esta función no cambia. Ahora, la única que cumple ese requisito es esta, la exponencial. La exponencial no cambia. Ahora, ¿por qué uno le pone este lambda x? Claro, porque eso va a hacer que después esto pueda colapsar en el lado izquierdo. Porque si ponemos solamente al azar un e elevado a x, aquí tendríamos la segunda derivada de e elevado a x, la primera derivada de e elevado a x y la función e elevado a x serían 2 menos 12 menos 10 e elevado a x. Eso nunca es cero. Entonces lo que hay que hacer es descubrir un lambda, porque la gracia entonces de esta función exponencial es que al derivarla va bajando el valor de lambda cada vez que la derivamos. Si tomamos y elevado a lambda x, la primera derivada baja el lambda elevado a lambda x. La segunda derivada vuelve a bajar el lambda. Tenemos lambda cuadrado elevado a lambda x. Y eso, si se coloca en la ecuación, vamos a tener. Y segunda, lambda cuadrado elevado a lambda x, aquí la tenemos. Y prima, lambda elevado a lambda x, aquí está. Y luego 12 elevado a lambda x, allí lo tenemos. Entonces ahora, esto es factorizable. Es factorizable y el factor es e elevado a lambda x. Y ese factor de lambda cuadrado más lambda menos 12. Bien. Esto es distinto de cero. La exponencial nunca puede ser cero. Entonces de aquí se concluye que necesariamente lo que tiene que ser cero es lo que está en paréntesis corchete. Lambda cuadrado más lambda menos 12 igual 0. Y esto es lo que se llama la ecuación característica. Ecuación característica. Bien. Y se resuelve esa ecuación característica. Entonces, eso nos va a dar los valores de lambda tales que, reemplazados acá, digo valores porque la ecuación de segundo grado usualmente arroja dos valores, ¿no? Que reemplazados acá, bueno, hagan que toda esta parte colapse y de cero. ¿Cuáles son esos valores de lambda? Bueno, aquí parece ser que es fácil por factorización. 12, 3 por 4 por menos 3. Con signo así. Más 4 y menos 3. O sea, lambda igual a menos 4 y lambda igual a 3. O sea, las soluciones son, una primera es, aquí tenemos la forma de las soluciones, es y elevado a menos 4x, y la otra solución es y elevado a 3x.
elevado a 3x. Y con ello ya podemos formar la solución general. La solución general. Y de x igual a C1 elevado a menos 4x más C2 elevado a 3x. Ya, ahora, para cualquier ecuación de este tipo, cualquiera que sea cualquiera sea de los coeficientes que yo coloque aquí, siempre este procedimiento va a ser válido. Siempre. Entonces, finalmente, uno se salta todo este proceso, porque ese proceso se repite para todas las ecuaciones de este tipo. Y simplemente plantea a partir de acá la ecuación característica. Dice, un lambda cuadrado más lambda menos 12 igual 0. Y la resuelve. Y con esos valores de lambda que encuentra, entonces arma las soluciones, y con esas soluciones después, mediante el planteo de esta combinación lineal de las soluciones, encuentra la solución general de la ecuación. Es decir, resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, lo único que se tiene que saber y recordar, ¿no?, es cómo resolver ecuaciones cuadráticas a la manera del colegio. Nuevamente, ¿no? Si esta ecuación uno la mete en un ordenador o en un computador, le da la solución aquí directa o en una calculadora. Ya. Para la próxima vez vamos bueno, vamos a repasar un poco más esto y vamos a fijarnos entonces en los casos en que aquí las soluciones de la ecuación lineal, de la ecuación cuadrática, algebraica, sean iguales y las soluciones de la ecuación cuadrática algebraica sean complejas, conjugadas, ¿no? Y vamos a ver de qué manera entonces se pueden escribir las soluciones. Eso es lo que está puesto aquí en el cuadro. Yo le decía, en este cuadrito, resumen, ¿ustedes ven acá? Entonces, se toma la ecuación diferencial, me falta el a, ¿no? A y segunda más b y prima más c igual 0. Entonces, se saca la ecuación característica, a lambda cuadrado más b lambda más c igual 0. Se obtienen las soluciones algebraicas y se plantean aquí las soluciones. Ya vamos a explicar la próxima vez cuál es el sentido de agregarle esta x cuando las soluciones de la ecuación algebraica aquí sean iguales, o sea, cuando este lambda sea 0, delta sea 0. ¿Y por qué cuando son ecuaciones que aquí, cuadráticas, algebraicas, que arrojan soluciones complejas, es cuando el delta es negativo y queda la cantidad sobre negativa, se aparece ese i, y las soluciones son complejas conjugadas, y se puede escribir de esta manera. Eso es lo que hago. Y vamos a resolver más ejemplos, y vamos a intentar hacer entonces el paso a órdenes superiores. Eso es lo que tenemos para trabajar ya el día lunes próximo. Entonces, en resumen, dejamos de compartir primero para explicar algunas cosas.